En nombre del equipo directivo del conservatorio, en nombre de toda la institución, de los docentes, los estudiantes, las familias, recibimos hoy a Daniela, licenciada en crítica en música. Ella nos va a dar la charla, a nosotros es algo nuevo, una carrera con una orientación que tal vez no todos conocemos, no todos sabemos de qué se trata, así que te queremos dar la bienvenida y que escucharemos con mucha atención, porque seguramente vamos a aprender muchísimas cosas hoy sobre los conceptos que trabaja la crítica musical, los aspectos artísticos, en los cuales nosotros nos movemos constantemente, ¿sí? Y que también forma parte de nuestro futuro como docentes, como artistas, como músicos, como personas involucradas con el arte y en la sociedad artística. Así que bueno, Daniela, te damos la bienvenida, ¿sí? En nombre de todos. Gracias a todos, buenas tardes. ¿Así estamos bien? ¿Me escuchan? No hace falta micrófono. Buenísimo, vamos a arrancar así entonces. Bueno, yo soy oriunda de la ciudad de La Barriga, así que algunas caras de acá son conocidas, otras son nuevas. Y bueno, como bien decía recién, la idea de hoy es hablar un poquitito sobre crítica de artes en general y sobre crítica de música en particular, ¿sí? Arranquemos. Primero, como para tener un poquitito de contexto, al igual que muchas cosas, la crítica de rock, puntualmente, surgió en Inglaterra en la década del 60. Si bien había crítica musical antes, la crítica de rock, surge en esta década con el surgimiento del rock en general, ¿cierto? Una vez que tenemos ese género musical, empieza a haber otro tipo de discursos que hablan y que dan cuenta de este tipo de música. Entonces, en un primer momento, entre la década del 70 y el 80, todos estos discursos acerca del rock empezaron a circular de forma muy informal en fanzines, ese tipo de publicaciones independientes muy de cortar y pegar artesanales que hoy están un poco extintas, ¿cierto? Y después esos fanzines fueron evolucionando en lo que fueron las primeras revistas de rock, que eran, por ejemplo, la Melody Maker, la New Musical Express, The Wire, como para que tengan algunos nombres ahí en la cabeza. En aquel entonces, como no había ni internet, ni Instagram, ni WhatsApp, ni nada, esas revistas eran el punto de contacto entre los músicos, las discográficas y la gente, la forma de promocionar su música, la forma de dar a conocer las fechas, iba entre las revistas y también, bueno, un poco en todo lo que era pegatinas en la calle y demás, que era todavía más importante que lo que es hoy por hoy. En aquel entonces, la crítica de música, cuando surgió, tenía una suerte de tinte profético en el discurso, era bastante oracular. ¿Por qué? Porque el rock como género era nuevo y todo era disruptivo, todo era diferente a lo que se venía haciendo antes, y la realidad es que esos primeros críticos de rock estaban bastante subidos a esta ola de, bueno, nosotros estamos descubriendo la pólvora, nada de esto se hizo antes, y medio como que jugaban ahí a ser profetas o a vaticinar quiénes iban a ser o no los nuevos artistas del momento. Después, entre la década del 80 y de los 90, todos estos discursos que circulaban entonces en la prensa gráfica fueron mutando un poco y se fueron concentrando un poco más en las letras de las canciones. Se volvieron críticas más bien lirocentristas por un lado, revisando el contenido político. Siempre tengamos en cuenta que el rock en general estuvo de la mano de distintos movimientos o de distintas causas de tinte político. Entonces se empezaron los críticos a centrar más justamente en las letras, se corrieron un poco del sonido, porque el sonido ya después de unos 15, 20 años se había como establecido, ya no era un género nuevo, ya más o menos conocían lo que era una guitarra, un riff, una batería. Entonces
se fueron centrando más en esto y a su vez empezaron como a expandirse, no solo en las letras de las canciones, sino también en, bueno, cómo es el packaging de esos discos, cómo es la puesta de un show, cómo es también el universo de fans que se va creando alrededor, porque ya los fans iban ganando como más presencia, ¿cierto? Entonces, bueno, se corrió del sonido y de ese tinte profético de una primera instancia para pasar un poquitito a estas otras características. De los 90 en adelante hubo una suerte de regreso a todo lo que era la importancia del sonido en el rock, también porque ya para los 90 está como mucho más incluido en el sonido también el tema de los sintetizadores, los primeros sonidos realizados por computadora. Entonces hubo un cambio que llevó a que los críticos se volvieran a centrar ahí en una primera instancia, pero después fue todo un poco como vale todo. Empezó a mezclarse. Había críticos que hacían más foco en las letras, había críticos que hacían más foco en los sonidos, había críticos que hacían más foco en el contexto social en el cual surgía esa música y bueno, cuál era el objeto de tal o cual canción, de tal o cual grupo, de tal o cual movimiento. Les quería recomendar que un poco pinta la escena de la crítica en los 90. Esta película, que se llama How to Build a Girl o Cómo crear una chica, es una película bastante adolescente, lo voy a decir, pero es una película donde básicamente la protagonista descubre que es buena escribiendo críticas y crea todo un personaje donde lo que importa es la manera en la que habla de la música. Y bueno, está situada justamente en la Inglaterra de los 90, que es ese espacio en donde se terminó de consolidar de una forma u otra la crítica de rock a nivel internacional. Así que si llegan a recordarlo o les interesa, es una comedia como para pasar el rato, digamos, y bueno, ver un poquitito qué pasa con ese rol inventado del crítico del que también vamos a hablar más tarde. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué pasaba acá en Buenos Aires? La crítica de rock también nació en Buenos Aires, como la letra, porque está muy chica, se los voy a leer, pero básicamente en la década de los 60, acá en Argentina ya habíamos pasado algunas dictaduras, esos procesos lamentablemente iban a continuar en los años venideros. Entonces estos jóvenes que acá en Argentina recibían de repente la Melody Maker o recibían The Wire, se juntaban en un parque, por ejemplo el Parque Centenario, como si yo les dijera acá, se juntaban en el Parque Mitre y se ponían a conversar caminando alrededor del parque, comentando estas revistas, el consumo de las revistas de rock y donde estaban estas críticas era muy colectivo, porque de repente llegaban de afuera, eran caras, no todos las podían comprar, entonces había un sentido de comunidad en estos jóvenes, muchos de ellos fueron músicos, como el Flaco Spinetta, que es uno de los que formaba parte incluso de estos grupos así de caminatas y de discusión, y empezaron un poco a prueba y error a imitar estas publicaciones, estas críticas, a tratar de ir armando sus propios fanzines y sus propias revistas, a dar un inicio a lo que era la crítica de rock acá. Vamos a abrir un paréntesis y aclarar que crítica de música siempre hubo. Desde finales del 1800 acá en Argentina particularmente circulaban semanarios y circulaban algunas revistas con comentarios y algunas críticas respecto de las tertulias que se hacían allá por la época colonial. Entonces el discurso crítico siempre estuvo dando vuelta, ¿sí? Pero bueno, es más o menos en este momento, gracias también a la prensa gráfica y demás, que empieza a crecer. Y esto va a ser más para los nostálgicos. Estas son algunas de las portadas de las revistas más importantes de aquel momento. Yo creo que para algunos de ustedes esto va a ser la primera vez que las ven. Pero bueno, tenemos, vamos a venir para este lado, por ejemplo, La Expreso Imaginario, acá arriba, que era una revista con críticas de rock y también con muchísimas notas sobre ecología. Tenemos la Rock and Pop, que hoy por hoy continúa como radios, porque ahí sí capaz que algunos de ustedes más jóvenes la conocen. Tenemos la Cantarrock, que era una revista que
tenía además tenía tablaturas, traía acordes, traía letras de canciones, era como un mix entre revista y entre cancionero. Y la última, que es la más nuevita que cité acá abajo, la Incorruptibles, que bueno, también dejó de existir ya como revista escrita, pero que fue de las últimas. Otras que pueden encontrar ahí citadas son la Pin-Up, que fue la primera de rock en nuestro país, que devino después en la Pelo. Y me voy a detener un poquito acá en la Pelo con esta cita de dos chicos que se dedicaron a estudiar específicamente la prensa de rock en nuestro país. Que dice, bueno, la revista Pelo se ocupó de separar la paja del trigo y trazar límites entre la música complaciente y la flamante progresiva, entre calidad, mensaje artístico y producto comercial. De esa manera y a través de sus primeras editoriales, la revista se propuso evangelizar a sus lectores. Voy a dejar algunas tapas también para que rememoren o para que conozcan. Y lo que a mí me interesó de la cita de estos chicos que iban trabajando entonces las distintas publicaciones es que por un lado están hablando de que la Pelo quería separar. Esto es música, esto no. Esto tiene un valor, esto no. Por otro lado, siguen teniendo cierto tono profético porque hablaban de que buscaban evangelizar entre el público, entre los lectores, entre los oyentes, esta música que ellos consideraban que tenía una mejor calidad, un mensaje artístico que de repente valía la pena, y en comparación, digamos, o en detrimento de lo que consideraban un producto comercial. Esto es algo que siempre se va a dar y que incluso también tenemos la diferencia entre música culta y música popular. Este tipo de diferencias y de binarismos incluso se dieron, se dan y se van a seguir dando. Pero bueno, ya en aquel entonces la Pelo, que fue una de las más importantes, hablaba un poquitito de, che, acá tenemos que empezar a diferenciar que sí, que no, que es bueno, que no es tan bueno. Lo que nos lleva a pensar en qué es la crítica, ¿cierto? ¿Quién dice que está bien y que está mal? ¿Cómo? ¿Qué es bueno? ¿Qué no? ¿Qué es mejor? Entonces, vamos a empezar a preguntarnos un poquito por qué es la crítica. A mí me gusta arrancar como con esta primera definición, bastante amplia. Es un discurso con rasgos enunciativos específicos. Si alguno de ustedes estudió semiótica, esta definición está más del lado de la semiótica. No es una definición de es un texto periodístico que se encuentra en... ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que la crítica es un texto periodístico, que tiene que circular o en la radio o en la tele o en las revistas. Pero me interesa pensar un poco más en la naturaleza de ese texto. Entonces, bueno, vamos a ir ampliando. En lugar de texto vamos a decir discurso y tiene determinados rasgos. Vamos a arrancar con 4. Por un lado, la crítica tiene que informar. Tiene que tener un juicio de valor, un juicio estético y tiene que argumentar, tiene que ser un discurso argumentativo. ¿Por qué? Porque si es un texto que va a venir solamente a informar, la verdad es que no tiene mucho sentido. Eso es una reseña, con informar no alcanza solamente. La crítica tiene que dar un juicio de valor y o un juicio estético. Nos guste o no, para hacer crítica tenemos que decir que algo es lindo, es feo, es bueno, es malo, fue mejor ejecutado o no. Ahí empieza la complejidad de la crítica. Porque en general no gusta que uno diga que algo está bueno, que vayan a escuchar tal cosa, ¿no? Por eso los pochoclitos estamos muy acostumbrados, al menos yo cuando era chica, por ejemplo, a ver en los noticieros, hablando de cine, le damos 3 pochoclos a esta película, o no vaya a verla. Con los discos, con la música, pasa un poco lo mismo, no son pochoclos, pero bueno, cada uno va pensando un poco con qué lo va asociando, ¿cierto? Entonces, ese juicio, nos guste o no, tiene que estar. Pero no puede ser, sí, este disco no está bueno, no vayan a escucharlo. No, tiene que haber una argumentación. Una argumentación
que de repente se sitúe en cuestiones históricas o que se sitúe, si estamos hablando por ejemplo de un show en vivo, en lo performativo, en las características y en las cualidades musicales, si se ejecutó bien o mal, a tiempo o no, desafinado, etc. Pero tenemos que dar una vueltita de tuerca más a esto, que de hecho hace un rato charlando con Alma yo me preguntaba, pero bueno, como ¿qué es la crítica? Es medio difícil de definir, ¿cierto? Pero algo que en general nos olvidamos cuando hablamos de la crítica es que es un metadiscurso. De nuevo me estoy parando del lado de la semiótica, pero para que se entienda, un metadiscurso es un discurso que habla acerca de otro discurso, ¿sí? Es un objeto fuente, ese discurso original, que en nuestro caso va a ser la música, y hay otro texto que está hablando de esa música, ¿sí? ¿Acá estamos bien? Eso es lo más importante de la crítica. Uno suele olvidarse, sí, la crítica, un texto, bla, bla, bla. No, la crítica tiene que servir a ese texto fuente. Si no, es palabrerío, es un poco de alimento al ego de la persona que escribe, etc. Lo más importante es ese texto fuente y ver qué comunicamos y cómo lo comunicamos después en este discurso crítico. Pero bueno, como quiero seguir complejizando la cuestión, se me ocurrió que podíamos pensar un poquitito en cambiar el foco, en no preguntar qué es la crítica, sino cuándo hay crítica. Si seguimos en esta línea de la semiótica, tenemos esta cita de Eliseo Verón, uno de los semiólogos argentinos más importantes e incluso a nivel internacional, uno de los semiólogos más importantes, que dice: un tipo de discurso debe asociarse a estructuras institucionales complejas que constituyen sus soportes organizacionales y a relaciones cristalizadas de oferta y expectativas que son correlatos de estas estructuras institucionales. Dificilísimo si uno lo lee así, ¿cierto? Pero bueno, vamos a empezar a pensarlo. Un tipo de discurso, nuestro discurso acá es la crítica. Estructuras institucionales que sirvan de soporte. ¿Qué se les ocurre? Que puede ser algo que les sirva de soporte a la crítica. Muy temprano van a hacer preguntas. Ahora lo vemos en la próxima. Y bueno, ¿y qué responden entonces este soporte, cierto, a relaciones cristalizadas, etcétera? Entonces, estamos hablando de que tiene que haber un circuito de legitimación de la práctica artística y crítica. Vamos a ir y venir un poquito entre artística y crítica porque como no hay todavía tanto escrito ni pensado acerca de la crítica musical, hay un montón acerca de crítica lingüística, si alguno alguna vez se acercó a ese tipo de textos, pero de la crítica musical no. En general solemos nutrirnos de todo lo que son los discursos acerca del arte. Entonces, bueno, hay un circuito de legitimación de la práctica artística. Organismos del Estado, como puede ser el Ministerio MICA, el Ministerio de Cultura y Educación, como pueden ser sistemas de becas y premios y mecenazgos asociados, organismos del Estado, el Fondo Nacional de las Artes, salas, galerías, teatros, espacios culturales. La producción crítica, que funciona también como parte de esas herramientas, de esas estructuras de legitimación del arte, y la difusión mediática, TV, radio, diarios, revistas, etc. Todas estas cosas, de una forma u otra, nos guste o no, eso lo podemos discutir después, dicen si algo es arte o no, ayudan a que determinada obra, determinado artista, determinada producción tenga más o menos valor artístico. La crítica es una de estas estructuras que legitima, pero a su vez la difusión mediática, que acá está citada como otra herramienta de legitimación, es un espacio en donde la crítica puede circular y en donde es posible. La crítica per se queda en la nada. Necesita de este tipo de dispositivos para poder circular. Si seguimos pensando en correr un poco la pregunta de qué es
crítica, a cuándo, ya sabemos que para el arte hay arte cuando todas estas herramientas de legitimación funcionan. Vamos a pensar un poquito más en algo más extremo. Dice, bueno, es obra de arte, les leo la cita porque me pareció muy buena. ¿Es obra de arte un parachoques de un coche todo retorcido que se expone en una galería de arte? ¿Qué es lo que diferencia lo que es arte de lo que no? Las fotos están en blanco y negro porque eran en blanco y negro. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero este artista se llama El Greco y eso que ven ahí es una performance, una obra de arte que se llamaba Il Vivo Dito. Este señor El Greco iba con una tiza, caminando por la calle con un fotógrafo que registraba sus acciones. Y de repente yo, señora, que venía con unos papeles abajo del brazo caminando, me veo encerrada en un círculo de tiza y firmada por este artista. Y a partir de ese momento, y en ese momento en el que yo estaba dentro de ese círculo de tiza, yo era una obra de arte. Lo único que nos queda es el registro fotográfico, pero es un ejemplo para pensar, ¿qué es arte? ¿Arte es la fotografía que quedó de esa persona? ¿Arte es ese momento efímero en el que la mujer estaba dentro de ese círculo? Nelson Goodman, un teórico del arte de la década de los 90, justamente lo que dice es que la pregunta pertinente no es qué objetos son permanentemente arte, sino cuándo hay arte. Y a mí me parece que lo que podemos hacer nosotros es correr la pregunta de qué es crítica a cuándo hay crítica. Y vamos a arrancar diciendo que hay crítica cuando tenemos ese discurso con rasgos enunciativos específicos del cual hablaba hace unos minutos, cuando tenemos este circuito de legitimación del discurso. ¿Cuál sería el circuito de legitimación del discurso de la crítica? Serían entonces esas primeras revistas que les mostré o sus versiones actualizadas. Sería, por ejemplo, tener un espacio de aire en la radio Vorterix o tener un espacio de radio en alguna radio local de acá o en la sección de espectáculos de Diario El Popular, por ejemplo. Por último, necesitamos un crítico, ¿cierto? Porque alguien tiene que encargarse de esto. Y acá se complica un poco el tema. Díganme que a él sí lo conocen. O sigue siendo una referencia muy vieja. Bueno, Ego es, me parece, el arquetipo ideal de lo que es un crítico. Para los que no lo conocen, Ego es el crítico de Ratatouille, esa película del ratoncito que cocinaba, ¿cierto? Y en el restaurante están todos desesperados porque él va a llegar y va a decir si tienen o no tienen una nueva estrella o si pasan tal prueba o no. Pero la realidad es que está bastante demonizado el personaje del crítico. Y vamos a volver un poquitito a esa escena de los 70 en Inglaterra, en donde uno de los críticos de rock más importantes a nivel mundial dice: lo que me sedujo a la hora de pensar en la crítica de rock como mi vocación en la vida era, si soy honesto, el tono mesiánico y megalómano de los escritores. Actuaban como si tuvieran mucho poder y daban la impresión de tenerlo, al menos en tanto influenciaban bandas, creaban un clima de sensibilidad en el cual ciertas ideas, valores, actitudes o sonidos se volvían sexys. Este señor, Simon Reynolds, tiene un montón de libros escritos acerca de crítica de rock, acerca del post-punk, acerca de lo que él considera revoluciones inconclusas. Y quizás a ustedes no les resulte tan conocido su nombre, pero por ejemplo uno de sus discípulos es Mark Fisher, que tiene escritos varios libros acerca de pensamiento capitalista, pero que arrancó antes de ser pensador y filósofo contemporáneo como crítico de rock de la mano de Simon Reynolds. Y acá nos volvemos a encontrar entonces como con esta idea. Si yo les hubiese preguntado al principio de la charla qué piensan de un crítico, y me atrevo a decir, más siendo ustedes estudiantes de música, me hubiesen dicho quizás que es alguna persona que fue un músico frustrado, o que es alguien que trató de serlo y no pudo, que no tiene idea de música y probablemente sea sordo, que lo único que quiere es levantar el dedito y que lo escuchen.
Y la verdad es que sí, porque si pensamos en aquel momento en el que surgieron los primeros críticos, pasaba eso. Pasaba eso porque todo era nuevo, pasaba eso porque el campo de acción que tenían era tan chico que podían ejercer ese tipo de poder y ser los mesías de aquel momento. Pero bueno, me parece que hoy tendríamos que pensar otras formas de construir el rol del crítico, que ya no tendríamos que estar de un lado los músicos y del otro los críticos. Cuando yo estaba estudiando, no me voy a olvidar más, me invitaron a participar de una cátedra de semiótica de la música en el DAMUS. El DAMUS es el Departamento de Artes Musicales de la UNA. Yo venía de la Facultad de Crítica de Artes de la UNA. Así que me presento en la clase, o mejor dicho, me presento a la docente. Todos me miraron con un odio tremendo, porque obvio, yo era la extranjera, la que venía a decirles si lo que hacía me estaba bien o mal. Y de nuevo, creo que de a poco tenemos que ir distanciándonos un poco de eso. Pero bueno, ¿cómo pensar una figura de crítico que no sea una persona frustrada, que no sea una persona ególatra? Bueno, tendremos que, por ejemplo, empezar a, primero, pensar que el crítico tiene que ser un especialista en la materia. Y si de repente no soy una especialista en la materia, porque estoy trabajando de crítico de rock en una revista y me exigen hacer una publicación todas las semanas, un día me mandan a escuchar tango, otro día me mandan a escuchar rock, otro día me mandan a escuchar música clásica, bueno, habrá que encontrar la forma de sentarse, de leer, de escuchar. No se puede hablar por hablar, de leer a otros críticos, de ver qué han hecho otros. Hay que ser honesto en lo que se dice. ¿Sí? No podemos estar de nuevo solo porque a mí me gustó o no me gustó. No sé, hay gente a la que no le gusta la música dodecafónica. Y si le piden escribir una crítica sobre eso y no le gusta, y bueno, no podés decir horrible porque a vos no te gusta. En ese sentido hay que ser honesto. A mí me parece primordial también que el crítico tiene que acercar al oyente y al músico. Ser crítico de arte, ser crítico de música, no es tener la capacidad de escribir y de hablar porque sí, yo me licencié en crítica de artes y ahora voy a escribir. No, supone que mi rol, que mi fin último debería ser acercar ese objeto fuente del cual yo hablo, la música, a esas personas a las que está destinada. Yo soy un eslabón en el medio. Yo no soy un fin en sí mismo, en tanto crítica. Siguiendo esta misma línea, también el crítico puede cumplir este rol de difusión, más considerando que los textos críticos o los discursos críticos circulan en espacios de prensa, circulan en medios audiovisuales. Hay que ofrecer un contexto de escucha también, porque no siempre la gente sabe qué es lo que va a escuchar, qué es lo que va a ver. Entonces estamos pensando también en que a veces hay que ser un poquito pedagógico en cómo se escribe o en cómo se cuentan las cosas. Y por último, me parece que hay que también orientar y formar, pero no hay que decirle al lector escucha esto porque es bueno, al oyente escucha esto porque es bueno, no escuches aquello porque es malo. Como mira, estas son las posibilidades. Si te interesa este tipo de música, puedes explorar tal otra. Si te gustó esta interpretación de La Primavera de Vivaldi, no sé, bueno, ¿por qué no probás escuchando esta otra versión o esta otra orquestación? Uno puede empezar a ir sugiriendo cosas que vayan construyendo una red, no solo de conocimiento en cuanto a lo contextual, sino también en cuanto al mismo lenguaje, música que lleve a otra música. Entonces, es interesante también empezar a pensar sinergias, que músicos y que críticos empiecen a hablar entre ellos. Que nosotros como críticos escuchemos qué es lo que los músicos a veces quieren comunicar, que les demos un espacio, pero que los músicos también empiecen a considerar a los críticos como aliados, no como el enemigo. Pero bueno, esta charla iba a hablar un poquito sobre la escena del indie. El indie es muy difícil.
de definir, y el indie porteño más. Digo porteño así como con un par de comillas, porque la realidad es que en nuestro país el indie como estilo musical surgió en el 2001, para nombrar algunas, la ciudad de La Plata, Capital Federal, Neuquén y Mendoza, y surgió bajo la premisa del DIY, o sea, del do it yourself o hazlo tú mismo. Después de la crisis del 2001, aquellos músicos decidieron empezar a hacer sus composiciones, sus piezas, sus músicas con lo que tenían. Una guitarra, una placa de sonido de una compu de aquella época, un grabador en cassette, inspirándose mucho en lo que era el movimiento DIY de los Estados Unidos de las décadas del 80. Para que puedan más o menos ubicar algunos nombres, unos cuantos nombres, podemos nombrar entre todas estas bandas a Suárez, que fue una de las primeras, a El Mató un Policía Motorizado, que quizás es una de las que más conozcan algunos de ustedes, Bestia Bebé, también de La Plata, como El Mató, Atrás hay Truenos, de Neuquén, Los Mendocinos, de Mi Amigo Invencible, Marilina Bertoldi, que creo no necesita mucha presentación, Las Ligas Menores, también banda de La Plata, Barbie Recanati, Viva Elástico, y me tomé el atrevimiento de sumar a uno lavarriense, a Choquilla Quinta del Mundo Limón. Porque bueno, toda esta gente arrancó haciendo música en el 2001 como respuesta también a lo que fue la crisis del momento, tomando esta cosa de minimalismo, por un lado de hazlo tú mismo o hazlo con las cosas que tenés alrededor, pero también con la idea de empezar a ponerle voz a lo que les pasaba. Este personajito de acá, algunos quizás lo hayan visto en remeras o no, pero es la tapa de un disco de Daniel Johnston, que es básicamente la persona que arrancó con todo este movimiento, y me parece muy simpático traérselos. Pero bueno, pensemos entonces, veníamos hablando de cuándo hay arte, cuándo hay crítica, para seguir pensando este movimiento, cuándo hay indie. Y vamos a empezar a ponerle cuerpo a través del espejo del indie a las cosas que veníamos charlando un poquitito antes. Tiene que haber espacios de circulación. Yo traje los que corresponden a esta escena y de todas formas es un recorte, pero tenemos por ejemplo Pura Vida, que es un lugar de La Plata emblemático por el que pasan todo este tipo de bandas. Tenemos el Centro Cultural Matienzo, tenemos Niceto. Cuando llegas a Niceto, que es un lugar de recitales en Capital Federal, ya tenés cierto lugar en la escena, por así decirlo. Niceto consolida tu espacio en la escena del indie. Después tenemos el Teatro Vorterix, que es el que pertenece a la radio y es más grande, y últimamente el Complejo Art Media, que es como un intermedio antes de llegar al Luna Park. Entonces ya podríamos decir que con Vorterix y el Complejo Art Media estamos jugando en las ligas grandes. Además de espacios que legitiman este tipo de música y que legitiman el estatus de las bandas, tenemos festivales, como el Festiculenta, que fue un festival autogestivo que se realizó más o menos entre el 2005 y el 2008, en donde todas estas bandas tocaban. El Festival Mutante, que es bastante nuevo, y puse 3 festivales internacionales en los que en general hay bastante presencia de bandas de indie, que son el Music Wings, el Lola, aunque no parezca, y el reciente Primavera Sound acá en Argentina. Después tenemos los medios. Dentro de lo que es esta movida, por así decirlo, la revista online Indie Hoy, la revista online El Bondi, y llegar a la Rolling Stone, de nuevo, es hablar de ligas mayores. ¿Eso significa que te van a hacer una buena crítica o una buena reseña si llegás a la Rolling Stone? Lamento decirles que no. Lo que pasa en general con la Rolling Stone es que se ocupa de, si ustedes se toman el trabajo de agarrar una revista y mirar, tiene un apartado de 4 o 5 páginas de discos donde hay 3-4 líneas, y es muy difícil que en esas 3-4 líneas en las que hablan de un disco puedan hacer una buena crítica. Si tienen la revista a mano, si tienen tiempo y les da curiosidad, los invito a que hagan ese ejercicio. Se van a sorprender con las cosas que encuentran escritas ahí. Pero
Aún así, es uno de los espacios de mayor legitimación. No importa que escriban 3 líneas y que encima digan que tu disco es horrible o que las letras de tus canciones podrían ser posteos de Instagram. Como dijo Oscar Jalil, uno de los críticos más reconocidos de rock, acerca de un disco de las ligas menores. Llegaste a la Rolling Stone y eso es lo que importa. Y por último, KEXP, que es algo bastante nuevo. No sé si ustedes quizás lo conozcan. KEXP es una estación de radio estadounidense y ya desde el 2022 está trabajando por una productora argentina que forma parte del equipo, bastante con bandas locales. Entonces eso le da una exposición distinta. Lo particular de KEXP es que está trabajando con bandas del indie. Entonces es una vidriera a nivel internacional que esta escena nunca antes tuvo. Sellos discográficos. Si pensamos en La Pelo y en Pin-Up, quizás alguno de ustedes recuerde el sello Mandioca, que fue el primer sello nacional de rock. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, el Aptra y Fuego Amigo Discos, que son 2 sellos independientes que forman parte, una vez más, de esta escena. Y acá en otros puse un popurrí porque la realidad es que me quedarían un montón de cosas afuera. Pero ¿qué legitima los premios Gardel? Cuando Marilina Bertoldi llegó a los premios Gardel, todos empezaron a hablar de ella, les gustara su música o no. El Fondo Nacional de las Artes, con las becas que otorga, que por ejemplo a Mi Amigo Invencible, banda mendocina que mencionaba antes, les dio una beca para un proyecto de un disco de vinilo con versiones inéditas de canciones con versiones nuevas de canciones de sus primeros discos. Bandcamp, que hoy por hoy está un poquitito más en desuso, pero Bandcamp fue la primera plataforma de distribución gratuita de música del indie. Todos los artistas que querían compartir su música iban allí, y era una de las plataformas que más regalías le dejaba también a los músicos. Y bueno, hoy tenemos Spotify, que es la que puse ahí, pero tenemos Apple Music, tenemos Amazon Music, tenemos tantas music que uno no podría nunca escucharlas a todas las plataformas. Entonces, bueno, hay indie cuando suceden todas estas cosas, en estos lugares y en estos medios tan específicos para esta escena. Esto también tiene que perdurar en el tiempo, porque que salgas una vez, un one hit wonder, como se solía decir, que salgas una vez en tal o en cual lugar, no te va a garantizar que ya formes parte de esa escena y que de repente digan, ah, sí, esta banda es una banda de indie. Si te separaste a los 3 meses de haber salido en la Rolling Stone, no sirve de mucho. Pero bueno, algo que un poquitito les adelanté antes es que en general en estos medios no hay crítica. ¿Por qué? Porque la escena del indie, en la Rolling Stone, porque en mi opinión personal no les interesa tanto. Pero en Indie Hoy o en Revista El Bondi, por ejemplo, que son medios independientes, ¿por qué no hay crítica? Porque esos medios independientes están tratando de hacer crecer a la escena independiente. Entonces, hablar mal del disco de alguien que está dando sus primeros pasos no está bueno. Es como que lo que sucede con los medios, las revistas, las publicaciones del indie y los músicos del indie es un poco endogámico, vamos a decirlo, porque unos tratan de generar discos, movidas, festivales autogestivos para que las revistas puedan hablar, puedan hacer sus críticas, puedan promocionar, pero medio como que si digo que esto no estuvo bueno en la organización, vos no me vas a volver a dar una nota, y si vos no me volvés a dar una nota, yo no tengo de qué hablar, y terminamos que fue primero el huevo o la gallina, lamentablemente, sin tener crítica y sin tener a veces la posibilidad de hacer mejorar o de repensar lo que es la producción musical. Estuvimos hablando un montón. Vamos a volver un poquito a la semiótica. Es una cita un poco complicada, pero bueno. Dice, el arte es polisémico por excelencia y desborda cualquier intento de interpretación cerrada que quiera hacerse. Lo mismo puede decirse de todo discurso acerca de la obra. También del discurso del analista. Esto lo dijo una profesora de música en una ponencia acá en Olavarría, de hecho. Yo me voy a tomar el atrevimiento de tachar
discurso del oralista por discurso del crítico. Entonces, si pensamos un poquitito de esto, lo primero que está diciendo Amparo, esta docente, es que el arte tiene muchos sentidos, polisémico es eso, ¿cierto? Y que cualquier discurso que hable sobre el arte, o sea, sobre la música, en este caso vamos a ir acotándolo un poquitito a lo que estamos haciendo nosotros, puede llegar a ser polisémico también, puede llegar a tener muchos sentidos. Entonces, la crítica debería, en un mundo ideal, y yo adhiero bastante a esta idea, más que decir si esto es bueno o esto es malo, abrir posibilidades, crear un nuevo sentido para que después uno, como oyente, defina si quiere escuchar o no, si quiere investigar más o menos, pero que no me dejen con ese vaya a verla, 5 pochoclos, ¿sí? Y vamos a ejemplificar un poquito esto. ¿La conocen a esta señora? ¿Saben quién es? No. Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una escritora argentina, una de sus novelas más conocidas se llama Parte de la noche y también tiene otro libro bastante conocido dando vueltas por ahí que se llama Los peligros de fumar en la cama. Mariana Enríquez, además de ser una novelista reconocida, o sea, Nuestra parte de noche es un libraco de 700 páginas que va por la 20ª edición y que fue traducido a más de 10 idiomas, o sea, es una mujer con un currículum. Aún así, Mariana Enríquez arrancó escribiendo críticas de rock. ¿Por qué? Porque ella quería ir a recitales. Entonces estudió periodismo pensando que así iba a poder ir a recitales de rock a ver a las bandas que ella quería. Hace poquito, en un festival de libros y música que se hace en Buenos Aires, que se llama Festival Avalancha, Mariana hizo como una suerte de conversación con otra crítica, Laila, y le pusieron fotos para que hablara de los músicos que le gustaban o no. Esos 4 que ven ahí son Joy Division. Joy Division es una de las bandas más importantes inglesas, ¿cierto? ¿Quién se atrevería a decir que Joy Division no es música o que Joy Division no es importante para la historia del rock? Mariana Enríquez se atrevió a decir, adelante de 800 personas, a mí Joy Division no me gusta. Porque Mariana Enríquez dijo que a ella Joy Division no le gusta y ella es una mujer con una carrera en crítica, con una carrera de escritora premiada. ¿Vamos a dejar de escuchar a Joy Division? No. Ella tuvo la suficiente honestidad y humildad de decir, che, a mí no me gusta, pero la verdad es que si a vos te hace feliz, genial, y musicalmente tienen un valor, así que no me van a hacer caso a mí con eso. Causó mucha gracia, pero me pareció muy interesante porque la realidad es que su palabra, tiene mucho poder. Y un par de semanas después, con toda esta fiebre de que Taylor Swift, a ella sí la conocen, saben que es Taylor Swift, ¿cierto? Con toda esta fiebre de que Taylor Swift viene a la Argentina, Mariana Enríquez salió a tuitear que a ella le gustaba Taylor Swift. También ha comentado que le gusta a Lana del Rey. Lana del Rey y Taylor Swift, medio como que si nos paramos desde el punto de vista académico, están, no te digo en el subsuelo, pero abajo de la cadena alimenticia, podríamos llegar a decir. Es música pop, es música comercial, etc. ¿Va a haber gente que salga a decir, ahora soy fanático de Taylor Swift porque Mariana Enríquez dijo que le gusta? No, pero sí quizás como ella tiene cierto poder, como ella tiene ya un corpus de textos escritos sobre crítica musical, haya gente que nunca se le hubiera ocurrido escuchar a Taylor Swift y lo va a escuchar por ella. ¿Taylor Swift necesita que Mariana Enríquez le haga una buena crítica? No, claramente no. Hay gente que la describe como la industria musical. Aún así, para gente que quizás la lee a Mariana y nunca en la vida escuchó Taylor Swift, dijo, bueno, le voy a dar ahí. Entonces, todo este ejemplo viene un poco a cuenta de que por un lado el mayor error del crítico puede ser querer interpretar de forma cerrada, dando un sentido único a aquella obra de la que habla, o querer ser ese mesías de esas primeras corrientes críticas de los 60, donde yo tengo la verdad y mi palabra es santa. Mariana me parece que es un punto medio en el cual el poder para hacer el poder para hacer uso de esa palabra mesiánica, a este le doy el dedo para arriba, al mejor estilo César, y a este le doy el dedo para abajo, lo tiene. Pero prefiere decir, esto a mí no,
fíjate vos qué onda, por esto y esto vale la pena, o esto a mí sí. La verdad es que no sé si a vos te va a gustar Taylor Swift, pero a mí me parece que la piba es interesante. Vamos a ir redondeando un poco entonces todo esto que con ejemplos, historias y demás hemos hablado. ¿Qué y cuándo hay crítica? Porque no nos podemos quedar ni con qué es la crítica ni con cuándo. Necesitamos tomar un poquito de cada una. Al principio dijimos entonces que es este discurso con rasgos específicos, que necesitamos de un crítico y que necesitamos de un circuito de legitimación. Pero yo me permito agregar un poquito de las cosas que fueron surgiendo durante la presentación y que a mí en lo personal me parecen importantes y representan un poquito un sueño respecto de lo que es la crítica. Por un lado, a mí me gusta la idea de una crítica que sea lúdica y que permita formar de alguna manera al lector y al oyente. Por otro lado, que cree un nuevo sentido posible, que no se encierre en este es el sentido único, esta es la única verdad, pero que sí brinde posibilidades de nuevos sentidos. Que sea responsable, obviamente, que oriente al melómano incipiente, que oriente al escucha desprevenido, que oriente al curioso, que sea menos académica. Y lo digo yo viniendo de una universidad. A veces cuando terminamos la carrera de crítica de arte pecamos en grandes gestos y en grandes disertaciones sobre lo que es la música, sobre lo que debería ser, sobre lo que creemos que a la gente le va a gustar. Usamos un montón de palabras complejas, algunas de las cuales yo usé acá, espero haberlas explicado un poquito. Pero bueno, la idea es acercar un poco entre lo académico y lo coloquial, en este intento que acabo de hacer, bueno, esto mismo, pero para la crítica, que no sea ni muy ni tan. Casi les saco una. Y por último, también un poquitito técnico, sumarle función poética. La función poética es un término muy específico de la lingüística de Jacobson, pero la función poética es embellecer un texto. Una crítica que no resulta atractiva, que no resulta interesante desde la lectura, es un bodrio. Si se me permite decirlo, es un bodrio y al primer párrafo o al segundo párrafo te van a dejar de leer. Entonces, si en algún momento como músico decidís escribir algo acerca de la música, mi consejo es que trates de embellecer ese texto, que trates de pensar cuál es la narración que querés construir en esa crítica o cuál es la narración que querés construir en esa reseña. Si simplemente estás contando el disco del último artista que te voló la cabeza. Y lo más importante para mí, que ya lo dije igual, pero quiero que nos vayamos un poquitito con esto, es que la prioridad es la gente, ¿sí? No son los egos, no son la cantidad de clics que vaya a tener en redes sociales, no son los minutos de aire. Hay otra discusión ahí que no va a ser la nuestra hoy y que obviamente los minutos de aire, las notas publicadas, etcétera, significan un valor económico. Pero hoy les vengo a presentar el tema como algo un poco más utópico, no como algo que después tengamos que poner sí o sí o voy a vivir de la crítica de arte. Es una conversación más áspera que por hoy no vamos a tener. Pero siempre pensar en la gente, en qué es lo que nosotros queremos compartirles, en qué es lo que queremos que se lleven, en qué es lo que queremos que se pregunten también. Y les voy a dejar, para cerrar, unas recomendaciones de cosas que a mí en lo personal me gustan y me han servido a lo largo de los años en este camino que más o menos elegí. Por un lado, para quienes leen en inglés, tienen Pitchfork. Pitchfork es una de las revistas online más importantes a nivel de reseñas y de críticas musicales. KEXP ya se los había presentado, pero les dejo ahí, este es el flyer del vivo desde Argentina que se hizo el año pasado desde la cúpula del CCK.
Las portadas de esos 4 libros, Gourmet Musical. Gourmet Musical es una de las editoriales de libros de música más importantes del país y tiene un catálogo de fácil 40 libros, que es un montón, y van desde, por ejemplo, la historia de las revistas de música en Argentina hasta críticas como Componer las palabras, que analiza el lenguaje musical en sí. Hay de todo. Jaime Altozano, ¿lo conocen? Sí. Bien, lo amo a Jaime Altozano. ¿Hace crítica de música? No hace crítica de música. Él hace análisis musical y es súper pedagógico y bueno, me pareció que por ahí, compartiendo el espacio del conservatorio, era bueno recordarlo o recomendarlo porque además tiene videos que son súper didácticos sobre escalas, sobre Mozart, sobre un montón de cosas. Indie Hoy, ya les hablé de esta publicación antes, pero como para que tengan también ahí un poquitito la imagen visual. Y este señor que ven acá, que les voy a dejar todos los nombres por si los quieren anotar o si quieren sacar alguna foto porque les interese. El señor que ven ahí abajo se llama Walter Lescano. Walter Lescano es escritor y poeta, tiene un programa de radio en una radio independiente que se llama El Fuego Sagrado y es además también crítico musical. Escribe en varios diarios, en varias revistas, en suplementos. Tiene un libro sobre Calamaro, sobre el disco El Salmón, que editó con Gourmet Musical, por ejemplo. Tiene un montón de publicaciones y me pareció interesante porque es una voz bastante prolífica y nueva y que está de la mano un poco de esta idea de la crítica que les quería venir a presentar hoy. ¿Preguntas? ¿Nadie? Bueno, entonces, si no hay preguntas, seguro. No es timidez. Sí, decime. ¿Un crítico musical puede analizar la forma a un artista que está empezando? ¿Un crítico musical? Sí, puede. A mí no me gusta tanto que tengamos ese poder, pero sí, hay críticos musicales que pueden lanzar a alguien a la fama. Por ejemplo, uno bastante conocido que ejerció como crítico musical es Bebe Contempomi. A Bebe Contempomi seguro todos lo conocen. Y él, además de hacer crítica en radio, tenía su programa que se llamaba La Viola. Y él muchas veces llevaba artistas que no eran tan conocidos ahí y era como una suerte de trampolín a la fama, pasar por la palabra o pasar por el espacio de Bebe. Así que sí, un crítico musical puede llevar a alguien a la fama. Bueno, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles al Mozarteum Jóvenes por la invitación, al Mozarteum Filial Olavarría por también colaborar y bancar este proyecto y al Conservatorio por haber puesto la casa, a todos ustedes por su tiempo y su escucha atenta. Me quiere hacer una pregunta porque le quedó en el radar o se le ocurre, me pueden encontrar en Instagram como Danu Orlando o me pueden mandar un mail a danielaorlando13@gmail.com. Gracias a todos.